Fíjate tú, el consumo viene siendo aproximadamente un 70% de la actividad económica. Realmente juega un rol fundamental. En Venezuela tenemos una población que más o menos son de 4 millones de empleados públicos, más jubilados, yo soy jubilado, que devengan unos salarios que realmente se han mantenido rezagados. Tenemos 2 años sin incremento del salario mínimo. Tú dirás, bueno, es que la mayoría no gana el salario mínimo. Sí, es cierto, no gana el salario mínimo, pero la escala salarial pública en línea general se basa en el movimiento de salario mínimo porque a partir de ahí se calcula toda la escala salarial. Entonces, en ese contexto, si uno toma, por ejemplo, los ingresos venezolanos comparados con la mayoría de Latinoamérica y estamos un poquito rezagados, estamos hablando de más de 2 años sin aumento, con una inflación que en 2 años estuvo por encima del 200%. Es un tema realmente preocupante, sobre todo porque tenemos que recordar que la caída del consumo propicia menos compra propicia menos inversión propicia menos desempleo y menos desempleo entonces propicia a su vez menos consumo. Hay un círculo vicioso en eso. Pero ahí también hay otra consideración, que fue primero el huevo o la gallina, que es si el aumento salarial sea por la vía de los bonos como ha venido haciendo el gobierno o sea por la vía del salario, puede generar más inflación o la inflación deprecia el salario. ¿Cómo interpretamos en el caso venezolano esto? Porque además estamos cerca del 1 de mayo, fecha que tradicionalmente se anuncian aumentos salariales. Cuando se hizo el aumento que anunció en enero el presidente de la República, habló de otros posibles aumentos durante el año. Es decir, ya hay una expectativa sobre lo que pudiera pasar el 1 de mayo. Bueno, fíjate, primero que todo, tenemos que poner la situación en contexto. Tener un salario mínimo que esté en torno a los $3, el más bajo de Latinoamérica, que son 33 países, más bajo que Nicaragua, que Haití, que Cuba, que El Salvador, que Guatemala, que Ecuador realmente, pero no más bajo por un poquitico, más bajo por mucho más. Eso es algo que hay que pensarlo, ¿no? Hay que tomar en consideración sobre todo los jubilados mayores de 60 años. Yo aquí voy a ser de abogado del diablo y te voy a decir, pero es que ningún trabajador, ni incluso la administración pública, está ganando eso. ¿Por qué? Porque el trabajador que gana salario mínimo, esos $3, también está ganando unos cestatiques que están alrededor de los $40 y está ganando un bono de guerra económica que está alrededor de los $60. No, por supuesto. Mira, yo soy jubilado de la administración y yo te puedo decir cuánto gana un empleado de la administración pública. Te puedo decir que por lo menos en la organización donde yo estoy, el salario promedio, excluyendo los bonos, está por el orden de los $20 mensuales. O sea, si le sumas los bonos, puede llegar a 60, 70, $80. Pero más allá de eso, el punto es, desde el punto de vista conceptual, el salario es una base para establecer un bienestar mínimo de la población. No puedes tener un salario de $3. O sea, no te digo que lo subas a 500 ni a 1000, pero no puedes tener un salario de 3, sobre todo tan diferente al resto del país. Venezuela, no hay tanta diferencia entre Venezuela y, por ejemplo, Ecuador, Colombia, Paraguay o Bolivia en términos de economías, para que tengas una diferencia tan grande. Te comento algo, los premios Nobel de Economía de hace 3 años que hablaron del impacto del incremento del salario mínimo desmintieron algo que la economía tenía como una realidad desde que nació. ¿Qué decía la economía? Bueno, que los incrementos de salario mínimo generaban más beneficios porque terminaban generando inflación y desempleo. Estos premios Nobel que comenzaron a estudiar primero un caso aislado de Estados Unidos, después estudiaron todo Estados Unidos, estudiaron Reino Unido, se fueron a Brasil y después ampliaron el estudio a varios países latinoamericanos, llegaron a la conclusión que más son las ventajas del incremento del salario mínimo, porque eso significa que las personas consumen más. Al consumir más, entonces se genera más inversión para producir bienes y servicios para esas personas. Al haber más inversión hay más empleo, al haber más empleo hay más consumo, entonces se retroalimenta la situación. Vamos a decir, hay una onda expansiva positiva. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.